Okay. Hosea chapter 12, Oseas capítulo 12, el versículo 1, verse 1. I have tried to move forward or even further in today's study, but I couldn't. Traté de avanzar un poco más en el estudio del día de hoy, pero no pude. El versículo 1 tiene muchísima carne, mucha información importante que debemos de consumirla, que sea nuestro alimento el día de hoy. So even though I tried, I noticed that verse 1 had so much meat, so much information that is valuable for us to consume upon, to feed upon, and I know it'll be a blessing. It blessed me, me bendició a mí, así es que espero les bendiga a ustedes. So I pray it blesses you as well. The title is Wake Up Shrimp. El título es Despierta Camarón. It'll make sense in a moment. Ahorita va a hacer sentido. Ustedes han escuchado el refrán, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Así de fácil, ¿verdad? So you heard that phrase. In Spanish, it's shrimp that basically is fast asleep, will be swept away by the current. But the best translation that could actually be used into English is you snooze, you lose. That's the best way to translate that phrase. It makes a lot of sense in that regard. Así es que al traducirlo al inglés, lo tuve que traducir al inglés para que tuviera más sentido, porque muchas veces las frases no se transmite bien el mensaje. Así es que le acabo de compartir a los que hablan inglés exactamente cómo sería la mejor manera de interpretarlo. At any rate, como sea, el punto es el siguiente: la expresión se utiliza para indicar que uno debe de estar atento. O sea, de no dormirse como el camarón para que la corriente, o en este caso, personas malintencionadas, no logren engañarte. Ese es el propósito de esa frase. So the purpose of that phrase of a sleeping shrimp will be swept away by the current, what it means is to give us the indication that we have to stay alert, remain alert, or else the current will sweep you away. That's what that is all about. Let's pray. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra que es infinita. Thank you, Lord God, for your word that is eternal. Y Señor, te necesitamos a ti. Tú eres el maestro, espíritu del Dios vivo. Tú enseña. And so, Lord, we need you. You are the teacher, Spirit of the living God. You be the one that teaches today. We need you. Te necesitamos a ti. En el nombre de Jesús. In Jesus' name, amen. El camarón que se duerme se lo lleva la corriente. So if you snooze, you lose. If the shrimp falls asleep, the current will be swept away. The purpose, once again, is to be alert of those that may take advantage of you. Así es que el propósito, una vez más, es de que debemos estar atentos a estas personas malintencionadas que se van a aprovechar de ti. La corriente. So the current, where does it end up? ¿Dónde es de que termina la corriente? That's the thing that I want to think about. Lo que yo quiero considerar es a dónde te lleva esa corriente. ¿Dónde termina la corriente? Es obvio, ¿verdad?, que un camarón que es llevado por la corriente es atrapado en la red y termina en un cóctel. Es obvio. O sea, ya muere. Termina consumido, destruido, se pierde. Ya jamás vuelves a ver a ese camaroncito delicioso. It's obvious then that when a shrimp is caught in the current,
then it will be swept away and it will be caught in a trap or in a net, and eventually it will end up in a shrimp cocktail. That's obvious. Of course, that shrimp is gone. That's it. It's a goner. It has become a delicious cocktail. But what about you and I when we are swept away by the current? Pero ¿qué de usted y de mí cuando somos atrapados entonces en esa corriente? ¿Dónde terminamos? Where do we end up at? So let's look at Hosea chapter 12 verse 1. Así es que veamos a Oseas capítulo 12 versículo 1 y veamos qué tiene que ver el camarón con todo esto. So let's look at this and see what the shrimp has to do with verse 1. What does the shrimp have to do with the Bible? Before I go there, pero antes de ir ahí, I like to give you a verse, a key verse in a day. I've been doing that for the last few weeks because it really points to the heart of the message. Y entonces les he estado compartiendo un versículo clave al principio también, porque es un versículo que siempre apunta al corazón de todo lo que queremos analizar en el estudio. And that verse is 1 Peter 5:8. Y ese versículo el día de hoy es 1 de Pedro 5:8. And I've been telling you also, I've been asking you, memorize these verses. These are important. Y le he estado pidiendo, memorícese estos versículos porque estos son muy importantes. 1 de Pedro 5:8 dice, sed sobrios, velad, estar atentos, alertas. ¿Por qué? El Señor nos dice ahí, Pedro, ¿verdad? Pero es Dios, el Espíritu Santo hablando mediante este apóstol. Dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. ¿Quién va a ser ese camarón entre nosotros? ¿Quién será devorado? So 1 Peter 5:8 says, be sober-minded. And then look at this. He says, be watchful. Be on the alert. Pay attention. Why? The Bible tells you straight ahead right there. Forward. Straightforward. It says, your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Who's going to be that shrimp among us? Who will be that shrimp that will be devoured? Now let's look at Hosea chapter 12 verse 1. Así es que ahora sí, con esto en mente, veamos a Oseas capítulo 12 versículo 1. Dice, Efraín se apacienta de viento, sigue al solano, mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. So it says, Hosea chapter 12 verse 1, Ephraim feeds on the wind and pursues the east wind all day long. They multiply falsehood and violence. They make a covenant with Assyria, and oil is carried to Egypt. Now, we've been learning, hemos estado aprendiendo que Oseas es un libro muy importante. This is an important book because it actually displays the heart of a nation, porque lo que presenta es el corazón de una nación que se ha apartado de Dios, that has actually given their back to God. It has become even to the point of being a prostitute, the Bible says. Es una nación que se ha prostituido hasta ese punto, se han apartado de Dios. Desde el capítulo 9, Dios les ha estado llamando la atención. And at the beginning of chapter 9, God has been trying to get their attention. Calling on to them to repent. Pidiéndoles que se arrepientan, les ha estado diciendo desde el principio del capítulo 9. So we saw that all the way from chapter 9. In essence, what I've been seeing, what I've been noticing, y básicamente la esencia aquí de lo que yo he notado es de que la voz de Dios sigue aumentando. Gradualmente Dios está llamando más y más fuerte. So gradually what I see is that God is getting stronger in his voice in the way that he's calling on to the people, and is getting louder and louder.
when things get really dark, God truly shines. Porque cuando verdaderamente las cosas se ponen tenebrosas o en tinieblas, Dios verdaderamente brilla. It says right there that they are multiplying themselves with falsehood and violence, verse 1. Y nos dice el versículo 1 que están llenos ahí de mentira y destrucción, aumenta continuamente. God calls them. We saw that in chapter 9. And the more he calls them, we saw that in chapter 11, the more he calls, the more they run away or walk away from God. Y vimos desde el capítulo 9 y lo vimos con más certeza o lo indica mucho más claramente en el capítulo 11 que Dios está llamando y cuanto Él más llama, más se aleja el pueblo de Él. Mentira y destrucción aumenta continuamente. So this is what is actually being multiplied. It's growing. Falsehood and destruction. Mentira y destrucción. El resultado continuo de la mentira es la ruina total. Y lo que aumenta no es la bendición de Dios. Lo que aumenta es el fruto de la desobediencia. So what we see here, the end result due to the falsehood or the lying that is taking place in all of the nation is a total ruin. Lies equals ruin. And what is actually getting multiplied here, it is not God's blessing. It is what's multiplying here is the fruit of their disobedience. Destruction. Es la destrucción. El fruto de la desobediencia. Trágicamente, lo que debemos de ver aquí, no nos damos cuenta. Por eso uso la palabra trágicamente. Son vidas las que están siendo afectadas aquí. Son vidas. Estamos hablando de niños, de ancianos, de hombre, de mujer, de toda persona, igual como usted y como yo, las que están siendo afectadas por la destrucción que aumenta continuamente. Tragically then, and what we fail to see many times, you and I, and that's why I use the word tragically, it is because many times we forget that what is actually talking about here, that destruction is affecting people. It is affecting individuals, children, elderly, men, women, human beings like you and I. And it is growing this destruction, and it doesn't discriminate. It comes against anything and everybody. No discrimination whatsoever. Y sin discriminar a alguien, indiscriminadamente más bien dicho, esta destrucción no hace excepción de personas y destruye toda persona a su paso. Ese es el fruto de la desobediencia. That's the fruit of our disobedience. The tragic thing here, really, the most tragic thing here, is that it's actually taking place, ready? To the children of God. God's people. Lo trágico que está sucediendo aquí, lo peor de todo, es de que esto le está sucediendo, ¿listos? Es al pueblo de Dios. Es al pueblo que Dios vio nacer y crecer. El pueblo del Rey de Reyes. It is the nation of the King of Kings. This is not happening to a pagan nation. Esto no le está sucediendo a una nación pagana. Le está ocurriendo a una nación que estaba dispuesta a seguir a Dios. This is taking place to a nation that it was at one time totally surrendered before God. Following God, siguiendo a Dios. So what happened to this people, to these people? What happened?
Pero entonces, ¿qué fue lo que sucedió con este pueblo? Se hicieron camarones. They became shrimp. They fell asleep. Instead of being watchful, alert, attentive to what's coming against them, en lugar de estar atentos y en alerta en todo lo que viene en contra de ellos. Camarones, shrimp. So wake up, shrimp, today. Así es que el día de hoy, despierta, camarón. De ahora en adelante no vamos a ver los camarones de la misma manera, ¿verdad? From now on, I don't think we'll look at shrimp the same way. Don't worry, I'll have a shrimp cocktail today. No se preocupe, yo me como un cóctel de camarón hoy. Listen, escucha. Genesis 12:2 says this. Génesis 12:2 dice esto. Dios hablando con Abraham. It is God speaking with Abraham. In Genesis 12:2, he says the following. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great so that you will be a blessing. That was the calling to these people. Mira, entonces Génesis 12:2 lo que dice. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Eso es lo que Dios tuvo como intención principal para esta nación. What happened? ¿Qué fue lo que sucedió? Se prostituyó. It became a prostitute. What it means is that instead of looking faithfully and being faithful to God, they became faithful to idolatry. Lo que significa esto de que se prostituyó es de que en lugar de serles fiel a Dios, guardarse fiel ante Dios, le fueron mejor fieles a la idolatría. They went after those things that gave them nothing. Persiguieron o buscaron aquellas cosas que no les dan nada. That's why verse 1 says the following. Y es por eso que el versículo 1 dice lo siguiente. El pueblo se apacienta de viento. ¿Lo vio? El pueblo se apacienta de viento. Look at what it says right there in verse 1. Ephraim, or the nation, feeds on the wind. ¿Qué significa esto? Es fácil. Se alimenta de nada. What it means is that they're feeding on nothing. What happened to feeding on the truth, the Word of God? Because this is the bread of life. This is the bread of every single day. Jesus, we need His Word. We need to feed on Him. ¿Qué fue entonces lo que sucedió con el alimento? Este es el pan de vida. Aquí Jesucristo es el pan de vida. Este es el pan de cada día. ¿Por qué no se están alimentando en esto? En lugar de nada. El viento. The wind. Does that make sense? ¿Eso no tiene sentido? I don't remember they used to... I don't remember who used to mock me. Y no recuerdo quién se me hacía burla. Yo preguntaba... ¿qué vamos a comer? And I would ask, so what are we going to eat? And I would be at a camp because I used to be in a boys club type of thing, a Boy Scout type of club. Y yo preguntaba esto porque me iba a un campamento porque yo pertenecía a un cuerpo de niños, se llama Pentatlón en México. And so we used to go camping, así es que íbamos a acampar. Y yo preguntaba, ¿qué vamos a comer? And I would ask, what are we going to eat? And always, it never failed, y siempre, nunca fallaba, vamos a comer sándwiches de aire. And they will always tell me, we're going to eat wind sandwiches. I was like, that's not nice. Come on, eso no está bien. Qué burla. Yo quería comer, pero no, es sándwiches de aire.
sándwiches de viento. Nada más abre la boca y ya come. Nada entra. So all you need to do is just open your mouth and boom, you'll be feasting on something. You see how that's ridiculous? ¿Ve cómo eso es tan ridículo? Pero el pueblo está haciendo eso. Se están alimentando de nada. But that's what the nation is doing. They're feeding themselves on nothing. There is food. Hay alimento. Es una nación próspera because this is a prosperous nation. We saw that in the very first study of Hosea. Lo vimos esto en el primer capítulo de Oseas. Es una nación que ha estado prosperando. But because of their prosperity, they forgot about God. Pero a causa de esa prosperidad se olvidaron de Dios. Así es que alimento sí existe. No hay una hambruna. There is food. There's not a lack of food. So they are deliberately feeding themselves on the things that are hurtful to them. Así es que deliberadamente lo que vemos aquí es de que ellos están alimentando en lo que les hace daño. Why do I say that? ¿Por qué digo eso? Look at verse 1 again. Porque vea el versículo 1 una vez más. ¿Qué hay? Mentira y destrucción. Because what you see is falsehood and violence. You see? God is telling us something here. Dios nos está diciendo algo aquí, ¿verdad? Jeremiah 6:19. Jeremías 6:19 dice lo siguiente. No escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Dios le dice esto al mismo pueblo. And God talks to the same individuals, the same nation, and he tells them the following there. They have not paid attention to my words. As for my law, they have rejected it. 1 Timothy 4:1 y Primera de Timoteo 4:1 también nos dice algo muy interesante para nosotros hoy en día. And this is something interesting for you and I today because of the end days. 1 Timothy 4:1, it says that there's going to come a time when we will be, some of us, it says right there, and some of us will feed ourselves or themselves on deceitful spirits and teachings of demons. Y dice ahí en Primera de Timoteo 4:1, porque está hablando de los últimos días, y dice aquí que muchos o algunos, perdón, dice, algunos comenzarán a escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Eso es en lo que se están alimentando en lugar de esto. So that's what they are feeding themselves upon. That's their food. The lies. Las mentiras entonces es la comida. Es su alimento. But what is actually describing for you and I today, pero también lo que está describiendo para usted y para mí el día de hoy, es de que describe a alguien que no tiene un cimiento sólido. Because right here what it also describes is somebody that does not have a solid foundation. It is talking about a person that is indecisive or easy to be influenced. Or talks about a person that voluntarily goes along with the majority. Está hablando entonces de una persona que es indecisa o persona que es fácil de influenciar. O una persona que básicamente voluntariamente sigue la corriente de la mayoría. Ahora, no tiene nada de malo seguir la corriente de la mayoría cuando la mayoría lo hace bien. There's nothing wrong with going along with the majority when the majority are doing things right. Un ejemplo. You and I right now here are the majority. Usted y yo, como ejemplo, ustedes y yo somos ahora mismo la mayoría. So if we were to begin a nation, a country, you and I today, we would do it right because we would be doing based upon God. Entonces, si usted y yo comenzáramos en este mismo instante una nueva nación,
ustedes y yo lo haríamos bien porque lo estaríamos haciendo con la palabra de Dios en mente. Una mayoría que es buena. Esa es una corriente que puedes y debes de seguir. Exacto, correcto. So that's a majority that you could actually easily follow because you know that it would be trustworthy to follow. So it makes sense to follow the majority. Pero, lo trágico es de que esta persona o estas personas, the tragedy here is that these people, these individuals, are going along with the majority that is corrupted and that is now far away from God. Lo trágico es de que esta mayoría está siguiendo a es una mayoría que está corrupta y está muy alejada de Dios. So that is dangerous. Y es ahí donde está el peligro. Despierta, camarón. So wake up, shrimp. Matthew 15:14 says the following. Mateo 15:14 dice lo siguiente. Jesucristo dice, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ¿qué dice ahí? Ambos caerán en el hoyo. So it says right there in Matthew 15:14, they are blind guides. And if the blind lead the blind, both will fall into a pit. Here's what that means. Aquí está lo que esto significa. If I am a shrimp, blind shrimp, and I go along with the majority that is corrupted and far away from God, it is not the majority's fault. It is my fault. Esto es lo que significa. Si yo entonces, como un camarón dormido, no pongo atención y sigo la corriente de la mayoría, la cual está corrompida y alejada de Dios, no es culpa de la mayoría, es mi culpa por seguir la mayoría. Hay responsabilidad aquí. There is accountability here. Get that? ¿Ya entendió? Wake up, shrimp. Despierta, camarón. Pero no, le echamos la culpa a todos. Antes de a mí. But no, we always blame others before I blame me. I don't want to be responsible. Yo no quiero ser responsable. And we see that all the way from Genesis. Y lo vemos desde Génesis. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva? What did Adam and Eve do? Remember? Eve, the serpent. Eva, de inmediato, la serpiente. Adán, la mujer. Adam, the woman. And Adam even took it up a notch. Gosh, man, that guy was not thinking. Y ¿sabe qué? Adán hasta se voló la barda porque no estaba pensando. Le echó la culpa a Dios. Dice la mujer que tú me diste. Because he tells him, the God that you gave me. Wow. You see how defiant you and I are in our hearts? ¿Ya ve cómo entonces somos desafiantes ante Dios en el corazón? That's you and I. Somos usted y yo. I'm like that. Yo soy así. Esta mayoría, entonces, this majority that we are looking at here, and pay attention to this because this describes our nation today. Y ponga atención, mire la mayoría, cómo se identifica esta mayoría en la Biblia, porque también, ponga atención por favor, porque también se identifica con lo que estamos viviendo en la nación hoy mismo. So there's here multiple things. Hay múltiples cosas, ¿verdad? Pero le doy tres nada más. So I'm only going to go ahead and point at three things. Ready? The majority are going along with the wind. La mayoría están siendo arrastrados por el viento. Todos son camarones en la corriente. All of them are all shrimp caught in the current. All of them.
voluntarily. Voluntariamente ahí están, arrastrados por el viento. All of them, or the majority, are listening to the most pleasant voice, or what is more comfortable, or what is easy to follow. That's what they are doing. What is easy to follow? La mayoría entonces están aquí atentamente escuchando al discurso más agradable, al discurso más cómodo. ¿Cuál es el discurso más cómodo a seguir? En esencia, básicamente, están siguiendo el camino menos complicado. El camino menos complicado. So, basically, here's what it is. They're going along, they're following along in the road that is a lot less complicated. The easy road. That's what the majority are doing, and that's what everybody else is following along with. Entonces, esto es lo que la mayoría está haciendo y esto es lo que los demás están siguiendo. I have a verse for you. Aquí le voy a compartir un versículo. Y dígame usted si la Biblia se equivoca aquí o no. And you tell me if the Bible is wrong in telling us this or not. Ready? ¿Listos? Matthew 7:13. Mateo 7:13. El Señor Jesucristo hablando. En el gran discurso del monte. Bellísimo discurso, le digo, Bellísimo. In one of the most beautiful discourses in the entire Bible, the Sermon on the Mount, Jesus says this: Enter by the narrow gate, for the gate is wide, and the way is easy that leads to destruction, and those who enter by it are many. Whoa. You see that? The majority. Easy. The majority. Vea entonces Mateo 7:13 dice: entrad por la puerta estrecha, apretada en otras palabras, la chiquita. Porque ancha, o sea, espaciosa, es un freeway. Es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Wow. Muchos son los que entran, la mayoría. Espacioso el camino que lleva a la perdición. En otras palabras, es fácil el camino que lleva a la perdición. Queremos todo fácil. Seamos honestos. Let's be honest here. We want things easy. Let's be honest. Nobody's looking. Nadie está viendo, mire. Seamos honestos. Let's be honest. Queremos todo sencillo. We want things all simplified. Queremos todo agradable. Y queremos todo color de rosa. And we want everything that would be agreeable or nice all the time. It's the life, it's the pink life, or I don't know if that really is a good translation, but it's an easy peasy life. Pero, otra vez, seamos honestos. But let's go ahead and be honest here. Una vez más, nadie está viendo. Nobody's watching. Nobody's looking at you. La vida no es fácil. Life is not easy. Y en la vida tenemos que trabajar duro. And in life, we really have to work hard at it. We really have to sweat. Tenemos que verdaderamente sudar. No nada más en el trabajo en el que dependemos para que nos paguen. I'm not talking only about the job where we have to go so that we get paid. I'm talking about everything. Everything in life. Estoy hablando de todo en la vida. Nada es fácil. Ahora, no es malo desear las cosas fáciles. No es malo. Now, there is nothing bad about us desiring or wanting to have things easy. There's nothing wrong with that. To have an easy life, there's nothing wrong to desire that. No tiene nada de malo eso. Lea el Salmo 23. All you need to do is read Psalm 23, and you will see that.
But the reality is that this life is not easy. Pero la realidad es de que esta vida no es fácil. Nos gusta huir de lo difícil. Le corremos. Nos da miedo lo difícil. Le damos la vuelta a lo difícil. We walk away from the hard or the difficulties. We go around the difficulties. We really make a strong effort to have life and be easy. Y hacemos ese esfuerzo tan tremendo. Ahí estamos trabajando duro para que las cosas sean fáciles. Then boom, y de repente, no, it doesn't work out that way, huh? Y de repente, pum, sorpresota y las cosas no son fáciles. John 16:33, Jesus says this: in the world you will have tribulation, difficulty, tough times. But take heart, he says. Be encouraged. I have overcome the world. All you need is Jesus. Ahí Juan capítulo 16, versículo 33, el Señor Jesucristo hablando, dice ahí, en el mundo tendréis aflicción, cosas difíciles, dolor. ¿Qué dice ahí? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo único que necesitamos es el Señor Jesucristo. Él es la respuesta. He is the answer. Jesus is the answer. Nadie puede protegerse por completo de los desafíos de la vida. Nadie. No one, nobody can protect him or herself completely from any challenges in life. We are going to have challenges in life. That's why our first instinct again is to run away or to not deal with it, to ignore it. But that's the worst thing we could do. Don't do that. Pensamos que es, ya lo había dicho, ¿verdad? Es más fácil correr o no afrontar lo difícil o lo ignoramos. Pero no, en realidad es lo peor que podemos estar haciendo. Lo peor. ¿Por qué? Why do I say that it's the worst thing we can do? Because we will become weak and cowardly, always full of fear. Porque entonces nos vamos a ser débiles y cobardes. Vamos a estar siempre llenos de miedo. Hay personas que no salen de su casa porque tienen miedo. There's people out there that don't go outside of their home because they're full of fear. They're always thinking something bad is going to happen. Siempre están pensando, algo malo me va a suceder. But the Bible doesn't teach you and I to do that. Pero la Biblia no nos enseña a hacer esto. Lea 1 de Samuel capítulo 17. Read 1 Samuel chapter 17. And look what happens there. Y vea qué es lo que sucede ahí. La mayoría, todos en Israel, dice ahí que estaban turbados, llenos de gran miedo. Dice 1 Samuel 17:11. It says right there in that chapter that the majority, most of Israel were full of fear. Great fear. It says right there in 1 Samuel 17:11. Why? ¿Por qué? Porque había un gigante que venía en contra de la nación. Because there was a giant that was coming against the nation. And then who comes into the picture? ¿Y quién entra entonces en la escena? David comes into the picture, a little kid still. Un niño aún, un jovencito. And Goliath, el gigante, Goliath, se burla de David al verlo ahí enfrente de él. And he laughs at David looking at him right before him. He doesn't take him seriously. He's like, what is this?
You gave me dog food. That's what he says, literally. You gave me dog food. Dice ahí, se burla de él y dice, oye, me están dando comida de perro. Aquí lo dice ahí en el versículo 43. Es como lo describe. Mira este flacucho. No me va a durar nada. Look at this weakling. It's easy peasy. Goliath must have said. Goliath verdaderamente ha dicho, no, eso es color de rosa para mí. En un instante, immediately, I'll go ahead and eliminate this weakling. Inmediatamente voy a eliminar a este flacucho. But look what happens. Pero vea lo que sucede. David is not full of fear. David no está lleno de temor. He comes before the giant in the name of God. Y él se enfrenta al gigante en el nombre de Dios. He doesn't say, I can do it. I'm going to do this. David doesn't say that. David no dice, yo lo voy a hacer. Yo puedo hacer esto. He never says that. Look at chapter 17. You'll notice. He never says, I would do that. He's always pointing at God doing something. Y usted dése cuenta, lea el capítulo 17, se va a dar cuenta de que David jamás está diciendo que él pueda hacer algo. Siempre está apuntando a Dios que hace algo mediante él. And in verse 46, en el versículo 46, he says, God will deliver you into my hand. Y dice, Jehová hoy te entregará en mi mano y te venceré. I will defeat you or strike you down. You see? The majority, what were the majority doing again? Remember? ¿Qué estaban haciendo la mayoría? ¿Recuerda una vez más? Uno nada más. Llegó ahí dentro de la mayoría. Y no le corrió a lo difícil. No le corrió, no se alejó, no le dio la vuelta. He didn't go around the difficulty here. He didn't run or walk away from the difficulty. He came face on, forward, in the name of God. Él se vino y enfrentó, ¿verdad? La dificultad en el nombre de Dios. Gosh, we're out of time. Ya se nos terminó el tiempo. Did you see? I didn't even finish verse 1. Y miren, no terminé el versículo 1. But here's the bottom line. Aquí está el punto. La siguiente semana lo terminamos. I assure you. And it connects really nice with the remaining verses. Oh gosh, what a calling from God to these people. It really is a true, amazing love, deep love toward this nation. Y mire, la semana entrante lo terminamos, porque encaja muy bien con todo el capítulo, obviamente, pero es una muestra del profundo amor de Dios hacia esta nación. David really understood. David verdaderamente entendió. El seguir la mayoría que está corrompida o llena de miedo no es bueno. He truly understood that to follow along or to go along with the majority that is corrupted, or to follow along with those that are full of fear, is not a good thing. He understood that. David entendió muy bien esto. You and I, usted y yo, tenemos la misma oportunidad en este mismo instante. And you and I have the same opportunity today in our lives. Because there's a majority that is voicing this voice of following along something or somebody. And we need to really check. Does it align with this? Does it align with this? Así es que esta voz, que esta mayoría que está hablando con tanta fuerza, que nos hace el llamado a seguir lo que ellos están haciendo. Debemos verdaderamente confirmar si se alinea
con lo que está enseñando la Biblia. Tenemos que tener discernimiento, and we have to have discernment. Understand what God says. Tenemos que entender lo que Dios dice para poder conectar los puntos. So that way we are able to connect the dots. Nobody's perfect. No hay nadie perfecto. But certainly there were a few, at least within the nation of Israel at that time. Aunque no hay nadie perfecto, pero seguramente había algunos, había algunos en la nación de Israel en esos días que querían decir algo, que querían ser parte de ir en contra de la mayoría corrompida. That wanted to go against the voice, the majority that was corrupted. And they wanted to say something. But they became fearful and they became quiet. Pero se llenaron de miedo y prefirieron guardar silencio. They still paid for it, dearly. Pero aún así pagaron muy duro y muy caro. As Christians, como cristianos, Dios no nos llama a ser un tapete para que nos pisoteen. God doesn't call on us for us to be just a rug to be stomped upon. Yes, God says give the other cheek. If somebody slaps you on one cheek, give the other one. Yes, He says that. Claro, Dios sí dice que si te dan una cachetada en una mejilla, da la otra. Sí, claro que sí lo dice. But God also says, I have given you courage and faith that is strong. Pero también Dios nos dice que Él nos ha dado la valentía y la fe que es fuerte, la cual lo puede todo en el nombre de Dios, which can do all things in God's name. It isn't you and I, no somos ni usted ni yo, es Dios. La batalla, la pelea y la victoria son de Dios. The battle, the fight, and the victory is always of God. It is God's victory. That way, when we see Him work through us, así es que al verlo entonces obrar mediante nosotros, we are blessed. Somos bendecidos. And we are a blessing to others. Y somos una bendición a otros. Because others also, they want to say something, but they don't know how. But if they see our fortitude, our strength in Jesus, and our faith being strong in God, they may come alongside of us and see, your God is strong. Your God is faithful. Your God is able. Así es que quizás hay algunos que nos están viendo y quieren decir algo, pero no saben cómo. Pero quizás al ver a nosotros cómo nos ponemos la pila en Dios y aplicamos la fe que Dios nos ha dado, quizás eso les inspire y se unan a nosotros y decidan de una vez por todas, oye, tu Dios es fuerte, tu Dios sí puede, tu Dios sí es fiel. What a wonderful thing that would be. Qué hermosa cosa eso sería. Amen? I'll be quiet now. Me voy a callar ya. Amado Señor, thank you. Gracias, Señor. Thank you for your love and your mercy. Gracias por tu amor y tu compasión. Thank you for your word. Y gracias por tu palabra. Thank you for your truth. Gracias por tu verdad. Gracias que tú jamás cambias. Thank you that you never change. Thank you for telling us that our enemy is seeking to whom he may devour. Y gracias que también nuestro enemigo está buscando a alguien a quien devorar. Ahora ya sabemos. Now we know. Now we know. Y ahora ya sabemos. So, help us to be watchful. Ayúdanos para estar atentos, alertas, to be alert. And not be shrimp y no ser camarones. Estar atentos con nuestros ojos
fijamente abiertos y fijamente puestos en ti, Señor Jesucristo. And with our eyes fully open and truly fixed upon you, Lord Jesus. You're the way, the truth, and the life, it says, the Bible says. Tú eres todo lo que necesitamos. Tú eres el camino, la vida y la verdad, nos dice tu palabra. Gracias. Thank you. Now, Lord, please bless your small flock here. Bless them, guide them, and direct them. And love on them. And give them wisdom from above to make wise decisions and to not run away from the difficulty, but to face it head on, like David did, in your name. Así es que, Señor, ahora pongo también a tus pies este pequeño redil. Bendice, cuida y guarda de ellos. Muéstrales tu amor. Guíalos, Señor. Dale sabiduría de lo alto. Enséñales a ya no correr o alejarse de las dificultades, sino de enfrentarlas, como lo hizo David, en el nombre de Dios. We thank you. Te damos gracias. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie. A veces, cuando están despiertos, en esta vida para mí hay dos cosas que me despiertan a veces.